Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al canal de Fidel Reyes Loera, a su programa de entrevista fiscal legal. Hoy tenemos de invitado a un gran abogado, un gran amigo aparte, el licenciado Salvador García López Medina, que nos va a hablar de un tema muy interesante que creo que todos debemos de estar preparados, conocer los pormenores, porque en un momento dado podemos vernos inmiscuidos en él. Nos va a hablar de un tema penal que es el delito. El delito. Salvador, muchas gracias. Permíteme que lean parte de tu extenso currículum, por favor. Muchas gracias. Salvador García López Medina, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con experiencia en litigio civil, mercantil, familiar, arrendamiento inmobiliario, penal y laboral, así como en la elaboración de contratos civiles. Es catedrático a nivel licenciatura en diversas instituciones como son Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés SC y Universidad Humanitas. Actualmente, su actividad profesional la desempeña en el despacho de abogados García López Abogados y Asociados. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Salvador. Pues agradecido porque finalmente se nos concedió la entrevista. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, tienes una agenda muy apretada, pero bueno, qué bueno que nos concediste este tiempo para que nos hables de lo que es el delito. Bienvenido, Salvador. Okay. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos porque nos hables de qué debemos de entender por delito? Porque en muchas ocasiones cada quien entiende lo que quiera, lo que le conviene sobre el delito. Pero bueno, por favor, ilústranos y háblanos en primer lugar de qué es el delito. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos por este canal. Miren ustedes, actualmente hemos escuchado a través de los diferentes medios de comunicación diferentes cuestiones que nos han referido precisamente a una situación que pues prácticamente ya hoy es muy común en nuestro país, que es la comisión del delito. Obviamente no es un tema nuevo, no es una situación reciente. Lo que sí podemos decir es que en los últimos tiempos se ha acrecentado esta situación delictiva, pero realmente cuando vemos en los medios de comunicación que una persona comete un delito, muy pocas veces, como lo dice el maestro Fidel, efectivamente no sabemos qué es un delito. De hecho, en algunas ocasiones se llega a confundir lo que es delito con una actividad o una cuestión pues prácticamente administrativa o de otro tipo, de otra índole. Es por eso que para primero comenzar hablando de lo que es el delito, tenemos que definir qué es la palabra delito, de dónde viene. Correcto. La palabra delito viene del verbo delinquere, que es del latín, que quiere decir apartarse del buen camino. Ya desde la época romana se hablaba de actos que eran en contra del tenor de las leyes. Por obvias razones, la cuestión del delito ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Obviamente hemos visto la situación en cuanto por épocas ha cambiado la cuestión del delito. Por ejemplo, en una época se habló, por ejemplo, de que el delito era un acto que se cometía contra una
podemos decir, contra una divinidad. De hecho, por eso se hablaba de una situación cometida en contra de una institución como era religiosa. En otro caso, se estableció por razones del Estado. Y bueno, actualmente, como lo estamos manejando, es un acto o es una omisión también que se lleva en contra de una persona al tenor de las leyes que establecen principalmente una pena. Los diferentes conceptos o las diferentes corrientes que han manejado el ámbito del delito, pues son muchísimas. Puede haber inclusive, por ejemplo, teorías de carácter sociológica, hay teorías de carácter clásica, hay teorías de carácter doctrinal, legal, e inclusive también podemos hablar que hay de ámbito criminológico, a la cual nosotros nos vamos a enfocar principalmente es en razón de la teoría principalmente positiva o legal también, porque esa es la que a nosotros, la ley como principal fuente del derecho penal, es donde nos va a marcar precisamente el concepto de delito. Perfecto, Salvador. Muy claro tu explicación al respecto. Me llamó la atención algo que mencionaste en un principio. Señalaste que hoy en día se ha acrecentado muchísimo el delito, sin ninguna duda. Creo que todo el mundo lo percibe, lo vive incluso, pero sin embargo el discurso oficial es todo lo contrario. Ha habido disminución de este. ¿Qué opinas un poquito al margen de esta situación, Salvador? Sí, mira, Fidel, principalmente aquí hay una situación muy importante. Nosotros tenemos que recordar a lo que estamos nosotros, que se le llama el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se encuentra conformado principalmente por instituciones gubernamentales, por instituciones del gobierno y por un ordenamiento legal. Podemos decirlo a una manera analógica, que tenemos como si fueran dos columnas, ¿no? Por una parte tenemos todo lo que es el ámbito gubernamental, todo lo que es las autoridades en el contenido de la investigación, persecución de los delitos, y a su vez también de lo que va a ser el ámbito de juzgar. Por eso encontramos lo que va a ser el ámbito legislativo, que va a ser crear las leyes, el órgano administrativo, que se va a encargar principalmente, como decíamos, investigar, perseguir las actividades, conductas que sean de carácter delictivo, y obviamente el órgano jurisdiccional, que se encargará principalmente de juzgar si se trata de una acción o una omisión delictiva. El problema de estos tiempos que estamos viviendo es, como yo muchas veces lo comento con algunos colegas, como lo hemos comentado en algunos otros foros, que desafortunadamente, si no tenemos una buena formación tanto de los órganos administrativos como de los órganos jurisdiccionales, por mucho que tengamos una buena ley, una constitución sólida, un código penal también, podemos decirlo, sólido, un código nacional de procedimientos penales sólido, etcétera, no podemos aplicar realmente lo que va a ser el ámbito de la ley, debido precisamente a que si las autoridades no llevan a cabo esa función que la propia ley les está estableciendo, pues por obvias razones, el ámbito del Estado del Derecho totalmente falla. Entonces, desde mi punto de vista,
Hemos visto a través de diferentes videos cómo los propios ciudadanos, de mano propia, podemos decirlo así, se han tomado la justicia, ¿no? Situación que aun cuando nuestra Constitución, en su artículo 17, prohíbe que se tenga que hacer justicia de propia mano, pues por las condiciones, muchas veces el coraje, la frustración, pues lleva a estas situaciones de que se tenga que tener que tomar la justicia en sus manos, ¿no? Así es, Salvador, por desgracia no hemos regresado un tanto a la barbarie, ¿no? Esos linchamientos que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Pues es cosa que no debe de ser, pero bueno, tú lo has señalado el porqué de esto. Muy bien, oye, regresando pues a lo que entendemos por delito, ¿cuáles son los aspectos que contempla la noción jurídica del delito? Correcto. Mira, para poder comprender el delito, primero tenemos que ver desde qué aspectos lo vamos a ver. Primeramente, tenemos que decir que de acuerdo a un concepto de carácter jurídico formal, podemos decirlo así, el delito se refiere principalmente a una entidad típica que trae principalmente aparejada una sanción. Quiero hacerles comentario a todos tus a todo tu público que muy amablemente nos está viendo, que eso es lo que hace diferente a otras áreas o a otras entidades jurídicas. El delito siempre va a ir acompañado de una pena. Puede haber otras figuras jurídicas que pueden ir aparejadas con alguna sanción. Por ejemplo, como decíamos, ¿verdad? En el caso de una falta administrativa. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado sobre las sanciones que se aplicaban hasta ante el anterior gobierno de la Ciudad de México, que eran las famosas fotomultas? En ese momento, cuando el conductor, por ejemplo, llevaba o cometía alguna falta, no estaba cometiendo algún delito, estaba cometiendo una falta administrativa. La sanción que se le daba, por ejemplo, sanción pecuniaria, tendría que ser precisamente una sanción de carácter, repito, administrativa. Pero la diferencia que existe entre lo que se conoce como delito es precisamente que trae consigo aparejada una sanción. Y esa sanción principalmente es la pena. Por ese motivo, podemos decir que el delito, dentro del ámbito jurídico formal, va a ser la enunciación de que es un ilícito penal que merece una sanción llamada pena. Y por eso la rama, el área que estudia la materia del delito, se le conoce precisamente como el derecho penal. Por otra parte, también vamos a tener lo que es el ámbito del enfoque jurídico sustancial, que eso es lo que va a consistir precisamente en los elementos que vamos a construir para conformar un delito. Algunos autores, algunos doctrinarios, han dicho que el número de elementos del delito no está realmente conformada. Por eso muchas veces se habla de algunas, dentro de esta teoría del delito, se habla de que hay, por ejemplo, corrientes que se conocen, por ejemplo, como unitaria o totalizadora, y la otra, atomizadora o analítica. En el primer caso, en el caso de la teoría unitaria o totalizadora, podemos ver que aquí dicen que el delito en realidad no se puede dividir, que es un todo, vamos a decirlo como si fuera un bloque monolítico, ¿sí? Okay. En el cual se integra como un todo orgánico que no podemos en algún momento dado dividir.
Pero en otras teorías, como es el caso de la teoría atomizadora o analítica, dicen que efectivamente el delito es un cuerpo, es una conjunción que no se puede dispersar por sí misma, pero que sí podemos encontrar diferentes elementos que lo conforman. Y esa precisamente, esa teoría analítica, atomizadora, como lo hemos visto, precisamente es la que nosotros podemos analizar precisamente dentro de este contenido, que es precisamente la de varios elementos, ¿no? Ahí vamos a encontrar lo que va a ser, por ejemplo, algunas cuestiones de carácter bioatómica, como algunos lo conocen, triatómica, tetratómica, etcétera. Excelente, excelente, Salvador. Oye, ya no lo comentaste, ya no lo explicaste, pero entonces, si una persona comete cierta falta, X falta, no necesariamente esto es un delito, de acuerdo a lo que nos acabas de explicar. Sí es así, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Efectivamente, Fidel. Por ejemplo, algo que es muy importante que tenemos que tomar en consideración es que para que estemos en la figura, en la presencia de un delito, esto es muy importante. Esta conducta tiene que estar debidamente tipificada dentro de algunas leyes, como es el caso del Código Penal, en este caso, por ejemplo, de la Ciudad de México o de las entidades federativas, o en su caso también del federal. Entonces, para que nosotros podamos saber si se está cometiendo un delito, primero tenemos que analizar, primeramente, que esa conducta esté, vamos a decirlo, de una forma tipificada. Aparte, también muy importante, tiene que atacar o tiene que violentar un bien jurídicamente tutelado. ¿Qué es el bien jurídicamente tutelado? Pues bueno, tenemos varios dentro de lo que establece la ley. Por ejemplo, puede ser la vida, la seguridad, el patrimonio, la integridad física, el ámbito psicosexual de una persona, etcétera. Entonces, cuando se trata de un delito, tiene que ser precisamente, como decíamos, debidamente estipulado en la ley y que además vaya en contra de algunos de estos bienes jurídicamente tutelados y, muy importante, que traiga una pena. Ojo, una pena, no sanción. No podemos hablar, por ejemplo, como comentábamos, que si yo llego, por ejemplo, a rayar algún bien en la calle, por ejemplo, ¿no? Puede ser que se tenga como una falta administrativa, pero si ya está debidamente tipificado y contiene dentro de lo que dice la ley que es una pena, entonces ahí estaríamos hablando en relación a un delito. Eso es lo más importante, que podemos diferenciarlo. Ese es el problema, que muchas veces, desafortunadamente, hay algunas personas que llegan a tener esta tergiversación de la ley, inclusive hasta la propia autoridad. Muchas veces cree que cualquier falta puede ser cometida o puede ser analógica como un delito. Y esto también es muy importante, porque inclusive nuestra propia Constitución establece en los artículos 14 y 16 que en la materia penal no debe de encontrarse de manera analógica ninguna pena o sanción que no esté debidamente estipulada dentro de la ley o norma a la cual se encuentre ese delito. Excelente, perfecto. Oye, entonces en sí, ¿qué presupuestos debe cumplir el delito para que se considere como tal? Claro, mira, para poder primero hablar sobre lo que son los presupuestos del delito,
Primero tenemos que decir que lo que conocemos como elementos típicos. Cuando hablamos de algo típico, o que esto lo vamos a hablar precisamente cuando hablemos de los elementos del delito, tenemos que tomar en consideración que para que se lleve, antes de que entremos en lo que es un delito, tenemos que tener precisamente estos presupuestos, como su nombre lo dice, presupuesto. Antes de que se dé, debe de existir estas condiciones. Por ejemplo, hay una situación muy importante. Los delitos, única y exclusivamente, deben de ser cometidos por personas. Será un poco, a lo mejor, repetitivo o a lo mejor algo curioso para el público, pero hubo una época, la Edad Media, por ejemplo, en la que se acusaba a objetos inanimados, animales inclusive, que habían sido por ejemplo, los sujetos activos, es decir, los entes que habían cometido un delito. Y bueno, pues es muy famoso por ahí de algunos autores que comentan que en épocas medievales se llegó a juzgar a puercos, a gallos, animales de haber cometido algún delito. Hoy en día, obviamente, los únicos que pueden llegar a cometer delitos y que sean, obviamente, recentivos dentro de lo que va a ser los delitos, obviamente son las personas. Y ahí, principalmente, es donde vamos a encontrar a lo que conocemos como los sujetos activos y pasivos. El sujeto activo es aquel que comete el delito y el sujeto pasivo es quien resiente ya sea la acción o en su caso es, digamos, el titular del bien jurídicamente tutelado. Voy a ponerte un ejemplo. Pongamos un caso. Yo te presto mi coche para que tú lo utilices. ¿De quién es el coche? El coche es mío, es parte de mi patrimonio. Y por algún motivo tú eres asaltado y privado de este coche. Pongamos, y esperemos que no sea así, que sea por violencia. En el caso de este presupuesto, la persona, el delincuente que comete o los delincuentes que llegaron a cometer este acto son los sujetos activos. Mientras que los sujetos pasivos, aquí tendríamos que ver diferencia. Tú serías, en este caso, el sujeto pasivo de la conducta. Tú fuiste quien resintió directamente la conducta. Y yo sería el sujeto pasivo del delito. Yo soy el propietario, yo soy el titular del bien jurídicamente tutelado del cual se te privó. Esto es para hacer la diferencia. Sin embargo, en otros delitos, obviamente, tanto el sujeto pasivo de la conducta como del delito está en la misma persona. Por ejemplo, el caso del delito del homicidio, ¿verdad? La persona que es privada de la vida es el titular del bien jurídicamente tutelado, que es la vida, y además también es la persona que resiente la acción. Por otra parte, también tenemos lo que vamos a ver que es la conducta. Ese es un elemento también que vamos a hablar cuando estemos dentro de los elementos del delito. La conducta tiene que ser algo que se lleve a cabo, que tenga, pongámoslo así de esta manera, impacto en el ámbito jurídico, en el ámbito real, fáctico. Hay un principio en el ámbito penal que se dice que nadie puede ser acusado de un delito por haberlo cometido en su imaginación o que no tenga, digamos, repercusiones en el ámbito social real. Entonces, por ese motivo, también lo importante es que tenemos que tener una conducta, una acción u omisión que esté debidamente estipulada en las leyes, en las normas, como un delito. Okay. Por otra parte, mande usted. No, adelante, adelante. Por otra parte, también tenemos lo que son los medios de ejecución de dicha conducta.
Por ejemplo, podemos tener cómo se lleve a cabo esa conducta. Posiblemente tú sabrás que hay momentos en los que son, vamos a llamarlo así, propicios para llevar a cabo un delito, o lugares en el que se tenga que llevar a cabo un delito. Me explico. Por ejemplo, para que se acusara a una persona de, por ejemplo, de haber cometido el aborto, ¿verdad? Que aunque mucha gente cree que ya desapareció, no es así. Lo único que tiene es que en algunas, como en la Ciudad de México, está despenalizado, pero aún existe el tipo penal del aborto. Para que esto se dé, es que la mujer debe de estar en estado de gestación. No podría yo cometer en contra de una mujer el delito de aborto si ésta no se encuentra precisamente en estado de gestación. La otra, si yo en algún momento dado el delito me pide, por ejemplo, que tenga que hacerlo por medio de algún medio particular o alguna situación en consideración a mi persona. Por ejemplo, los delitos que son cometidos por servidores públicos. Es un presupuesto para que se lleve a cabo que yo tengo que tener el carácter de servidor público. Y por otra parte, también tenemos como presupuestos, repito, los objetos material y jurídico. El objeto material es el bien, o en su caso, mejor dicho, la persona, la cosa, para que también podamos entenderlo, el derecho que tenemos en la que se resiente. Y el otro es el objeto jurídico. Como te comentaba hace unos minutos, efectivamente es el bien jurídicamente tutelado que salvaguarda la ley. En este caso, por ejemplo, si habláramos, vamos a poner un caso de robo, el objeto material sería el bien que yo te privé, tu celular, dinero, tu cartera, etc. Y el objeto jurídico sería el bien jurídicamente tutelado que la ley protege. En este caso, sería el patrimonio, tu patrimonio. Hay otros elementos, hay otros presupuestos que establecen, por ejemplo, están lo que van a ser, por ejemplo, las condiciones que sean sin derecho o quien algunas veces el tipo penal establezca que de manera intencional, a quien conocimiento, a quien con el ánimo de perjudicar, etcétera. Son frases que luego aparecen en el Código Penal o en los tipos penales para que se establezca precisamente que es un presupuesto que tengamos dentro del ámbito jurídico. Ok, Salvador. Oye, en relación con esto, ¿qué pasa cuando yo hago una planeación muy minuciosa de un delito que quiero cometer, digamos un homicidio? Planeo todo, compro el arma, pero ya al final, cuando estoy cerca de la víctima, me arrepiento. No saco el arma, menos asesino a la persona. Es decir, no estoy manifestando al mundo exterior mi conducta. Correcto. A pesar de ¿esto se considera delito o ahí qué pasa, Salvador? Claro que sí, Fidel. Mira, realmente se ha manejado que el delito en realidad es para muchos lo que se puede llamar como un desarrollo, ¿verdad? Existen en algunos casos delitos que se pueden dar de manera, podemos decirlo, improvisada. Es decir, cuando no existe una situación deliberada de querer cometer. A esto es a lo que se le conoce principalmente en el ámbito académico, jurídico, penal, como el iter criminis. El iter criminis, su conombre como tal, quiere decir camino del delito o el transcurso que debe de llevarse para cometer un delito. Algunos autores han comentado, e inclusive también esto es algo cuando se comienza a estudiar la teoría del delito, que nosotros vamos a tener 3 fases
para poder llevar a cabo un delito. La primera sería una fase interna. Por ejemplo, es cuando el sujeto activo, en este caso el delincuente, idea dentro de su mente el querer llevar a cabo un delito. Posteriormente, puede haber ya una deliberación. ¿Qué significa la deliberación? La deliberación significa, entran lo que van a ser los valores. Hay algún momento en el que por un valor, alguna situación psicológica, el sujeto ya no lo lleva a cabo, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento dado, Sigmund Freud, ¿verdad? El padre del psicoanálisis, comentó que casi todos, la mayoría, hemos alguna vez se ha ideado llevar a cabo un delito, ¿verdad? Algún crimen, algún homicidio, etcétera. Pero lo importante es que esa deliberación, cuando entran los valores de la persona, del sujeto, pues no lo lleva a cabo, ¿verdad? Pero luego viene la resolución, que en esta etapa es cuando el sujeto, aun cuando todavía no lo ha exteriorizado, resuelve llevarlo a cabo. La etapa que tú comentabas, muy interesante, es una fase, podemos decir, de carácter intermedia, en la que el sujeto ya decidió llevarlo a cabo, pero es el momento en el que empieza a preparar, por ejemplo, todos los elementos para llevarlo a cabo. Ahí, por ejemplo, sería el ir a comprar un arma, el comenzar, por ejemplo, a idear cómo va a ser el delito, planeación a lo mejor con alguna otra persona, etcétera. Pero por algún motivo, muchas veces, el delito no se lleva a cabo. Esto es lo que se conoce en el ámbito jurídico penal como la tentativa. Posiblemente tú has escuchado, y nuestros amigos que nos están escuchando habrán escuchado, que se habla muchas veces de la tentativa. Cometió el delito de tentativa de homicidio o cometió el delito de tentativa de robo. Bueno, lo que pasa es que en algunos casos, cuando el sujeto ha decidido ya llevarlo a cabo, por algún motivo no lo hace. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si compra una pistola, por ejemplo, una persona que esa pistola no es de carácter, por ejemplo, real, por ejemplo, entonces, aun cuando sí pudiera llegar a cometer un delito, por ejemplo, de amenaza o de robo por la amenaza que está haciendo, si al momento de disparar el arma, pues obviamente no saldrían municiones, no saldrían balas de verdad, digámoslo así, ¿no? Y por otra parte, a esto se le conoce precisamente como el delito o tentativa acabada. Y hay otra que se llama inacabada, porque el sujeto tampoco llevó a cabo todos los elementos que tendría que hacerlo. Por ejemplo, pongamos en el caso que estamos manejando del arma. Si yo, por ejemplo, compro un arma y olvido ponerle las balas, al momento de querer accionarla, pues no va obviamente a salir ningún disparo porque olvidé precisamente este elemento. Entonces, así es como se lleva la tentativa. Cabe aclarar, muy importante, que muchas veces la tentativa sí es punible, es decir, sí se castiga por el peligro que se le puso al sujeto pasivo. Obviamente, como hemos visto y retomando lo que estábamos comentando hace un rato, ¿cuántas veces no hemos escuchado de personas, de sujetos que se suben al transporte público principalmente y que amagan a la persona diciendo, traigo una pistola, denme todos sus bienes, etcétera? Pues obviamente en algunas ocasiones el arma no es de verdad o inclusive no está cargada, pero el sentir, vamos, el ánimo de cometer un delito, en este caso de amenazar a la persona, se está llevando a cabo precisamente un delito en el caso del robo.
Esa sería precisamente la tentativa. Y ya posteriormente va a tener lo que va a ser la consumación del delito, cuando ya se llevaron a cabo todos los elementos y aún entonces se lleva, se consume tal y como lo establece el delito. Hay una cuestión muy importante, Fidel. En algunas ocasiones, ¿sí? Se llega a confundir lo que va a ser la tentativa. Por ejemplo, cuando existe un desistimiento. Eso es algo muy diferente a cuando se maneja con la tentativa. No hay que confundir la tentativa con el desistimiento. Yo, por ejemplo, me entro a robar a un centro comercial, a una tienda, y en el momento quiero tomar algún bien. Me lo meto aquí al saco o a algún lugar, y al momento en el que voy a salir, digo no. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo un delito, mejor lo dejo, ¿sí? Para algunos dirían, bueno, pues es una tentativa, ¿verdad? Porque trató de robarlo, pero en realidad existe este desistimiento. Y hay una cuestión muy importante, que el desistimiento, a diferencia de la tentativa, el sujeto de manera espontánea, él mismo, decide no cometer el delito y por lo tanto, en esta situación, no se castiga. Sí. Si no fuera espontáneo esto, obviamente ya habría cometido el delito. Es correcto, efectivamente. Si, por ejemplo, en el momento en el que yo soy sorprendido por alguna autoridad o por el trabajador que está en esta tienda, me sorprende llevando y en ese momento se oiga, está usted llevándose algo, no, mire usted, perdón, no me lo quería llevar, etcétera, ¿no? Bueno, en estas condiciones se dan principalmente por cuestiones que ahí sí van a ser castigadas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ahí sí se trata, la ley principalmente lo maneja como una tentativa, no tanto como una condición espontánea. Para que exista desistimiento, repito, debe de existir el elemento espontáneo, que se desista, que no continúe llevando a cabo la conducta. Ok, ahorita que mencionas esto, me acuerdo del caso de nuestro cónsul o embajador mexicano en Argentina, del famoso libro, ¿no? Que él no quería robárselo, ¿no? Es correcto. De esta situación que nos estás platicando, ¿no? Es correcto, efectivamente. Así es, en este caso, precisamente, ahí se estableció esta persona, este servidor público, que decía que no quería él llevar a cabo ese delito, ¿verdad? Que no era su intención. Fíjate que algo que es muy importante dentro del ámbito penal es precisamente que el delito, bueno, la ley principalmente, castiga lo que va a ser la intención. Esto es lo que en algunos casos vamos a llamar el dolo, ¿sí? Quiere decir, esto no exime que también no se tenga que tener algún tipo de precaución. No quiere decir que que no quiera cometer un delito, se comete, no quiere decir que vaya a quedar impune. Pero principalmente, vamos a decirlo, el derecho penal sanciona de una forma un poco más rigorista, vamos a decirlo así, lo que es el dolo, la voluntad, el querer y saber cometer el delito. Ok, Salvador, muy bien. Oye, otra cosa. Nos hablabas hace un rato de criterios doctrinarios que existen en muchas cosas, ¿no? Bueno, en materia de derecho penal. Pero concretamente, ¿cuál es el criterio legal que existe hoy en día en cuanto a los elementos del delito? Es decir, correcto. el criterio legal, ¿cuántos elementos del delito se conocen? Correcto. Mira, en realidad estamos, por ejemplo, a lo que va a ser una teoría, se le puede llamar pentatómica,
¿sí? Si nosotros recordamos, como te estaba comentando hace al principio de la entrevista, te decía que existe precisamente estos criterios en la que se mencionan que el delito es un todo, pero que no se puede, que se puede dividir. Para algunos dicen que no es motivo de división y para otros dicen que efectivamente sí se puede hacer para comenzar a estudiar precisamente la condición en relación sobre por ejemplo, las condiciones, por ejemplo, que se llevan a cabo en un delito. Nuestros códigos penales, tanto el Código Penal de la Ciudad de México como en el caso del Código Penal Federal, establecen precisamente, no como tal lo enumeran, no los enumeran como tal, sin embargo, hacen dentro de su ordenamiento lo que se conocen precisamente como los elementos positivos y los elementos negativos del delito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que yo pueda llevar a cabo un delito, tienen que darse, como te comentaba, 5 elementos. Por eso es que se le conoce como la teoría pentatómica. Penta quiere decir 5 elementos precisamente. Entonces tenemos por elemento positivo la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y, sobre todo, muy importante para algunos, la punibilidad. Hay otro elemento que algunos autores, como el doctor Carrancá de Trujillo, algunos otros doctrinarios, dicen que realmente es otro elemento, pero que se encuentra, vamos a decirlo, inmerso, o lo conocen como algunos como presupuesto, de la culpabilidad, que es la imputabilidad, que es decir, que la persona la que comete el delito sea imputable, es decir, sea motivo para poder ser sujeto de haber cometido ese delito. Entonces, estos elementos, como los conocemos precisamente como los elementos positivos, el primer elemento va a ser la conducta, ¿sí? ¿Qué es la conducta? Es un comportamiento obviamente humano, como lo comentábamos en el principio, que puede ser de carácter tanto activo u omisivo de generador de un delito. Muchas veces entendemos o tenemos la idea que un delito simplemente se lleva a cabo por motivo de un hacer, ¿no? Accionar un arma, por ejemplo, ir manejar un vehículo, cometer violencia contra otra persona, etc. Pero no siempre este acto, vamos a llamarlo así, esta acción, es una conducta. También existe la omisión, ¿sí? Y inclusive también existe lo que se le conoce la omisión por omisión, que esto a veces son actos que tienen que hacerse sin que, por ejemplo, sin que yo tenga que realizar algún movimiento, se va a cometer algún delito. El ejemplo más claro que ponen algunos autores es, por ejemplo, el de una persona, una madre, por ejemplo, que deja de dar de comer a su hijo y por esa omisión de haber cometido, de darle de comer, de darle alimento, entonces la criatura puede llegar a caer en un estado famélico y bueno, pues obviamente conducirle hacia la muerte, ¿no? Entonces, con esta omisión vamos a tener precisamente lo que va a ser el primer elemento, que va a ser la conducta. Ahora bien, yo comentaba que también existen lo que son elementos negativos. Vamos a decirlo de una forma así muy, pues, ¿cómo se puede decir? Muy vulgar, muy común, ¿no? Como decimos a veces, es el yin y el yang, ¿no? Como que decimos, hay un elemento, para un polo positivo tiene que haber un elemento negativo. Bueno, pues efectivamente, puede haber una ausencia de conducta. Cuando se lleve a cabo, por ejemplo, cuando por alguna causa no exista conducta,
entonces no va a haber delito. Quiero hacer la aclaración que al momento de que llegue a faltar alguno de los elementos del delito, en el caso de los elementos positivos, entonces, si no hay entonces uno de ellos, no hay delito, ¿sí? ¿Cuáles serían algunas causas de ausencia de conducta? La más conocida es lo que se le conoce como la vis mayor o la vis absoluta, algunas veces conocida, por ejemplo, como la fuerza, tú la conoces como el caso fortuito o la fuerza mayor, ¿verdad? Que ahí, por ejemplo, hay algunas situaciones por algunos autores que dicen, por ejemplo, que una de ellas es cometida por el hombre y la otra por la naturaleza. Hay otras causas también, por ejemplo, el sueño, el sonambulismo, por esta situación también de la hipnosis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando no existe ese comportamiento voluntario, activo u omisivo por alguna de estas causas negativas, entonces no va a haber conducta. Un ejemplo, yo voy caminando, yo estoy parado en un andén del metro, por ejemplo, y en ese momento, por alguna turba que pasa, empujo a una persona que se encuentra delante de mí y esa persona cae a las vías y es atropellada por el tren y obviamente fallece. No estoy llevando a cabo, yo no sería acusado de un delito, toda vez que mi conducta no fue en algún momento dado adecuada, no fue por motivo de mi voluntad, fue por una causa de fuerza mayor, fui prácticamente, podemos decirlo, como un instrumento, un medio que se utilizó entre la persona que empujó y el sujeto que murió, pues nada más como un medio intermedio, podemos decirlo, para llevar a cabo el delito. Ese sería el primer elemento, que es la conducta. Tendríamos también posteriormente la tipicidad. ¿Qué quiere decir la tipicidad? El nombre quiere decir adecuación de la conducta al tipo, y que es precisamente lo que van a decir nuestros amigos, que es el tipo. El tipo es la hipótesis. En pocas palabras, podemos decir lo que es el delito. ¿Sí? El delito, cuando ustedes vean en alguna ley, en algún código penal, en algún ordenamiento, encuentren lo que es el delito, van a encontrar que ese es el tipo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del homicidio, se dice, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona sin derecho, ¿sí? Ese es el tipo penal. Y además, una cosa muy importante, tiene que ir acompañado de una sanción. Quien cometa el delito de homicidio, quien prive de la vida a otra persona sin derecho, se le castigará de 8 a 20 años de prisión. Por lo tanto, podemos decir que la tipicidad es adecuar la conducta que lleva a cabo el sujeto activo al tipo penal que se esté cometiendo. ¿Cuál sería el elemento negativo? Tendríamos entonces la atipicidad, que no sería la adecuación a la conducta. Un ejemplo, vamos a poner un caso. Si, por ejemplo, yo quisiera privarme de propiedades que son mías, ¿no? Queriendo robar algo que es de mi propiedad, como dice el delito, el tipo del robo. Comete el delito de robo quien priva de un bien mueble a otra persona sin derecho y que ese delito sea, ese bien sea ajeno. Si yo me privo a mí mismo de un bien, pues obviamente, aun cuando lo esté haciendo de manera violenta o con la conducta debida, pues obviamente no estoy adecuándolo al tipo penal. Y ese sería el elemento negativo, que es la atipicidad. El tercer elemento, mi estimado Fidel, es lo que conocemos precisamente como la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Es la violación del valor o el bien protegido
a que se contrae el tipo penal. Es decir, es lo que nosotros en algún momento dado estamos infringiendo la ley. Cuando la ley me dice a mí, no cometas o no prives de la vida a otra persona, no prives a otra persona de su bien, no lleves a cabo tal conducta, y yo la llevo a cabo, entonces ahí es donde va a aparecer principalmente la antijuricidad. Es decir, es el creer, es el conocimiento de la ley que se lleve a cabo precisamente el acto o la conducta típica. ¿Cuáles serían los elementos negativos? Tendríamos lo que se conoce como las causas de justificación. Una de ellas que es muy interesante, y esto precisamente lo quiero mencionar, es la legítima defensa. El nombre correcto es legítima defensa. Para nuestros amigos que nos están viendo, no es en propia defensa o defensa propia. El nombre correcto que la ley establece es legítima defensa. Bien. Si, por ejemplo, yo me veo amenazado ante un posible delito, por cierto, la legítima defensa dice que se repele una agresión real, actual e inminente sobre un bien jurídicamente tutelado propio o ajeno. Si yo, por ejemplo, una persona me va a privar, por ejemplo, de mis bienes, me va a robar, y yo, por ejemplo, conozco de artes marciales, o yo también me encuentro armado, etcétera, puedo repeler esta agresión. Pero hay que tener mucho cuidado, Fidel, porque eso es lo que ha causado mucha polémica en los últimos tiempos, porque se habla también que si es cierto que existe la legítima defensa, también es cierto que existe un exceso de legítima defensa, ¿sí? Por ejemplo, si, me voy a escuchar a lo mejor un poco tus amigos, nuestro público a lo mejor va a decir, pues este es el abogado del diablo, pero desafortunadamente, en algunos casos, cuando se lleva a cabo la legítima defensa, es que hay un exceso, ¿verdad? Por ejemplo, el sujeto que se subió a la combi, ¿no? A la combi, efectivamente, allá en el Estado de México, ¿no? Pues fue, efectivamente, los pasajeros se defendieron, detuvieron, bueno, tomaron a esta persona y pues supimos en lo que terminó, ¿verdad? En una golpiza brutal que se le dio. Bueno, el derecho penal, el Código Penal establece que efectivamente sí puede haber una legítima defensa, ¿verdad? Repeler la agresión, pero ojo, muy importante, repelerla en el contexto única y exclusivamente hasta llegar a un punto, a un límite. Pero si hay un exceso de la legítima defensa, entonces ya nosotros, como víctimas, estaríamos nosotros cayendo en lo que va a ser el exceso y ahí estaríamos cometiendo inclusive un delito. Otras causas de justificación son el estado de necesidad, por ejemplo, cuando se habla de esta situación que se habla del delito de famélico. Si yo me encuentro en alguna situación de hambre, de necesidad, y me robo, por ejemplo, un pan, una lata de atún, algún bien para satisfacer mi hambre o lo de algún miembro de mi familia, entonces se supone que no hay ese delito. Pero desafortunadamente estas causas de justificación muchas veces son bastante complicadas. También entran lo que es el cumplimiento de un deber. Un policía que tiene que defender, que tiene que salvaguardar a una persona o a algún comercio, etcétera. En el caso de que lleve el cumplimiento de un deber, estaría siendo una causa de justificación. Pero volvemos a lo mismo, tiene que ser en medida precisamente de la agresión, del delito que se está llevando a cabo. Por ejemplo, yo lo manejo así dentro de una forma un poco más bien científica, como la segunda ley de Newton, ¿no? A toda acción le recae una reacción, pero en sentido contrario.
pero del mismo sentido. ¿Sí me explico? Entonces, por ese motivo, algún exceso de legítima defensa o de cumplimiento de un deber que son causas de justificación, entonces daría lugar, repito, a algún indelito. Y, Salvador, dígame. perdón, antes de que continúes con tu magnífica exposición, y volviendo Gracias. al tema de la legítima defensa y al ejemplo concreto de la combi, déjame imaginar, el ratero saca un cuchillo, pero ahí dentro de los pasajeros va alguien que lleva pistola, la saca y se la gana. ¿Legítima defensa o exceso de legítima defensa? Legítima defensa, Fidel. Mira, ha sido muy polémico esta situación en relación a la cuestión de que debe de estar supuestamente nivelada la agresión o la legítima defensa en relación a la agresión. Es totalmente ilógico e inclusive nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, ya lo ha manifestado en algunas tesis de que ha expresado. Es totalmente ilógico que al momento en el que se vaya a cometer, por ejemplo, un delito, la víctima le vaya a preguntar, ¿verdad? Oiga, disculpe, ¿qué arma trae usted? ¿Trae un cuchillo? ¿Trae un arma? Y si es un arma de fuego, ¿de qué calibre? Para que en caso de que si yo traigo un arma de fuego, no, entonces resulta que como es de más calibre, por ejemplo, entonces se está llevando a cabo un exceso de legítima defensa. Esto es totalmente ilógico, podemos llamarlo dentro del ámbito jurídico. Repito, la única, por ejemplo, el único exceso que podría ser en este caso es que la persona que trae, en este caso la víctima, que porta el arma de fuego, entonces, por ejemplo, pudiera, vamos a decirlo vulgarmente, vaciarle el cargador al delincuente, ¿verdad? En este caso, pero no es una situación de exceso o de incompatibilidad, podemos llamarlo así, que una persona lleve un arma, por ejemplo, lo que se dice vulgarmente el arma blanca, y la otra que lleve un arma de fuego, entonces diga, ¿no? Oiga, es que él traía un cuchillo y usted sacó un arma de fuego, por lo tanto había una inequidad. Pero pues digo, en algún momento dado estoy defendiendo, estoy repeliendo esa agresión real, actual e inminente. ¿Sí? Okay, entonces, no, también nada más rápidamente me viene a la mente el caso que sucedió hace ya unos años. ¿Te acuerdas del delincuente que asaltó ahí por la avenida Constituyentes, aquí en la Ciudad de México? Que atrás de él venía un servidor público, creo que era, si no mal recuerdo, un policía, y venía armado. Y al momento en el que el sujeto activo, el delincuente, trató de robar, la persona, el servidor público, saca el arma y le dispara, y por cierto, creo que hasta lo dejó paralítico por la cuestión de que cayó, de que el disparo, la bala, llegó a caer en la médula espinal. En ese caso no hay como tal un exceso de legítima defensa. El policía, el servidor público, actuó debidamente porque si te das cuenta, dispara el arma, pero no hubo más que eso. Repelió la agresión hasta el momento en que el sujeto dejó de llevar a cabo el delito. Muy bien, Salvador. Oye, esta parte de los elementos del delito yo considero que es lo súper importante, súper fundamental, además de apasionante. Entonces, te faltan todavía contemplar uno o dos, creo, elementos, y tengo otras 3, 4 preguntitas. Entonces, yo creo que te voy a robar otros 10, 15 minutitos del tiempo pactado, porque digo, ay, ¿cómo perdernos de tu magnífica exposición? Por favor, Salvador, adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias, y perdón por haberme pasado un poco de tiempo. No, está excelente. Entonces, estábamos comentando precisamente en lo que es la antijuridicidad y comentábamos que los elementos negativos son precisamente, bueno, el elemento negativo es la causa de justificación.
Decíamos que los elementos, bueno, la causa de justificación más importante dentro de la antipublicidad es la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber. También existe la obediencia jerárquica, ¿sí? Y sobre todo, en este caso, la condición sobre valorar el bien jurídicamente tutelado que se está salvaguardando. Mira, a lo mejor nuestro público y nosotros hemos visto cuando se hace la entrega de estos premios Óscares, ¿verdad? A lo mejor del cine norteamericano en algunos casos, que cuando van las actrices acompañadas de guardaespaldas y pues obviamente andan luciendo unas joyas, ¿verdad? Que muchas veces son prestadas, aretes, pendientes, collares, pues que son de un valor muy, muy considerable. Y vemos que van acompañados pues de guardaespaldas. Y esto es lo que yo les digo muchas veces a mis compañeros, colegas. ¿Sabían ustedes que no las van cuidando a ellas, sino que las van cuidando las joyas? Porque para ellos, para el guardaespaldas, el bien jurídicamente tutelado, que es para ellos principalmente, es el de la joya, ¿sí? Claro. A lo mejor a la actriz la pueden matar, le pueden hacer algo, no sé, pero ellos van precisamente cumpliendo un deber en razón de este bien jurídico tutelado, que es el patrimonio, y repito, están cumpliendo un deber, ¿sí? Okay. Posteriormente también tenemos, mande usted. No, adelante, sí, correcto. Posteriormente tenemos la obediencia jerárquica, que esto se da también mucho, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, en el ejército, ¿verdad? Hay una frase que dice, el soldado no piensa, simplemente obedece, ¿verdad? Entonces, si existe esta situación, pues también daría un caso de justificación. Si no podríamos acusar a claro, obviamente fue hace muchísimo que la pena de muerte ya no se aplica en nuestro país, pero sería totalmente ilógico que acusar a un soldado, por ejemplo, de cumplir una orden de ejecutar a otra persona, ¿sí? Anteriormente, pues fueron muy comunes los fusilamientos. Esto se hace en razón de una obediencia jerárquica y esto precisamente es una causa de justificación. Ese sería el tercer elemento que tenemos. Luego tenemos lo que va a ser la culpabilidad, Fidel. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es el reproche que se le va a hacer a una persona de haber cometido un delito. Ahí es donde nosotros y prácticamente comúnmente decimos, es culpable, ¿verdad? Esta persona es culpable de haber cometido un delito. ¿Por qué? Porque lo hizo con intención o a lo mejor no tomó la debida precaución que la ley le exigía. Este elemento de la culpabilidad es un elemento muy, muy, muy delicado, Fidel, porque aquí vamos a encontrar precisamente, y voy a hacer posteriormente mención, en relación a lo que es la imputabilidad. La culpabilidad, como decíamos, es un reproche que se le toma al ámbito del sujeto activo por haberlo cometido. Por ejemplo, si yo voy manejando y no tomo las precauciones debidas, deja tú, por ejemplo, que me encuentre bajo bebidas alcohólicas o que haya consumido alguna sustancia prohibida. El simple hecho de no tomar el cuidado debido, si yo atropello a una persona, entonces estoy cometiendo un delito culposo, ¿sí? Entonces, esa reprochabilidad que me va a hacer a mí la ley es precisamente dentro de lo que enmarca la culpabilidad.
¿Eres tú, Salvador García López, culpable de haber cometido ese delito por no haber tenido la debida diligencia, el cuidado correspondiente al momento de manejar? Es una responsabilidad, ¿sí? Entonces, tú debiste haber tenido la principal precaución. Y la otra, comentábamos hace unos instantes, es precisamente el dolo, ¿sí? El dolo es el querer, el saber, conocer de que se está cometiendo un delito. En pocas palabras, es el que quiere cometer un delito, lo planea, lo lleva a cabo y lo ejecuta como tal. Entonces, aquí entran, precisamente, podríamos decir que este es el elemento más importante, porque aquí es donde vamos a establecer si la persona es culpable o no de haber cometido ese delito. Hoy en día, tú sabes que nuestro sistema jurídico procesal, nuestro sistema adjetivo penal, establece que es un principio que nadie es culpable de cometer un delito hasta que no se haya probado debidamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de esto inclusive podemos hablarlo posteriormente, que vamos a ver que para que una persona sea culpable, la autoridad jurídica, es decir, el órgano jurisdiccional, el juez de la oralidad que haya llevado a cabo el procedimiento, tiene que establecer que esta persona lo hizo de carácter doloso o culposo dentro de su resolución. Entonces, ahí estaríamos hablando que la persona es prácticamente culpable o inocente. Ahora bien, ¿cuáles serían las causas o el elemento negativo? Y existe lo que se le conoce como las causas de inculpabilidad. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad? Por ejemplo, podemos tener el error, por ejemplo. Hay diferentes tipos de errores. Por ejemplo, hay errores que pueden ser a lo que a nosotros cualquiera nos puede pasar. Un ejemplo, ¿no? Yo voy a un estacionamiento, voy a algún centro comercial, dejo mi coche en el estacionamiento y salgo posteriormente y recuerdo dónde dejé mi coche, meto la llave, prendo el motor y me llevo ese automóvil. ¿Pero qué crees? Resultó que no era mi automóvil, ¿sí? Tenía el mismo color, tenía prácticamente el mismo modelo, tenía las mismas características de mi coche, pero no pude ver realmente las placas. Bueno, pues ahí, por ejemplo, podíamos decir, efectivamente, hubo una conducta, hubo una acción, hubo una tipicidad, en este caso un robo, se cometió un delito, un apoderamiento de un bien ajeno sin derecho. Tenemos la antijuridicidad porque se está violando una ley, pero ¿qué tenemos aquí? No tenemos con que hay una culpabilidad. ¿Por qué? Porque la persona no se fijó. Digo, a lo mejor aquí entramos en ámbitos bastante, pues a veces subjetivos, podemos decirlo así, porque dicen, bueno, se supone pues que tendrías que haberte fijado bien, ¿no? Pero si la llave entró y yo prendí el motor y el coche, a lo mejor por algún motivo tenía los mismos acondicionamientos que tiene mi coche, pues no tuve yo la culpa por las condiciones en las que estaba. Entonces, aquí se puede decir que estamos ante lo que es el error. Este margen de error a veces es muy debatible, Fidel, porque muchas veces depende mucho del grado de precaución que tiene que tener la persona, ¿sí? Digo, si en algún momento dado mi coche, por ejemplo, es de color azul y yo me llevo un coche de la misma marca, del mismo modelo, pero blanco, pues obviamente el juez me va a decir, oye,
pues ahí sí, discúlpame, pero ahí sí debiste que haberte dado cuenta de que el coche no era del color tuyo. Entonces, no puede exigir este error. Y bueno, tenemos también otras causas de inculpabilidad, como es, por ejemplo, la no exigibilidad de otra conducta, es decir, que no puedas haber hecho otra conducta, que no hayas podido hacer otro acto, precisamente por motivo de las condiciones que se están llevando a cabo. El temor, también eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado de personas que han llevado a cabo actos por algún temor, ¿no? Tenía temor de haber hecho esto, tenía temor de que alguna otra persona me violentara a mí o violentara a otra persona. Entonces, en este caso, no existe el delito por la falta de culpabilidad. Ese sería el elemento principal de la culpabilidad. Y repito, aquí entra muy importante este dolo. Hay diferentes clases de dolo, ¿sí? Hay muchos dolos, hay dolo intencional, hay dolo, dicen de algunos, de que tienen algunos efectos de carácter necesarios, etc. Y también en esta parte de la culpabilidad entraríamos lo que es la imputabilidad, que era lo que decíamos anteriormente, la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal. La capacidad que tenemos como personas de saber que lo que estamos haciendo es un delito. Y aquí entra un elemento muy importante, Fidel, que es muy importante, que muchas veces no tomamos en consideración, la edad. Lo que nosotros creemos o tenemos como tal delito, simplemente tiene que ser cometido por una persona que sea mayoría de edad. Es cierto, una persona menor de edad, un adolescente, puede llegar a cometer un delito, pero como tal va a tener un tratamiento especial. Más adelante, si tú tienes oportunidad, con mucho gusto te puedo hablar acerca de todo el sistema que es precisamente para adolescentes infractores. Entonces, tenemos aquí lo que es la imputabilidad, la minoría de edad, el desarrollo intelectual retardado. ¿Cuántas veces hemos hablado de personas que llegan a cometer algún delito, pero que no tienen esa imputabilidad por cuestiones en algún momento dado de algún desarrollo intelectual retardado o por alguna condición física, mental, etcétera? Y por último, tenemos el último elemento que va a ser la punibilidad. Esta punibilidad, es decir, es la pena, es la amenaza legal que da la ley para que una persona no cometa el delito. Algunos autores han criticado mucho este elemento de la pena, porque dicen que realmente el derecho penal no debería de ser como tal amenazante. Es lo que se le conoce en el ámbito jurídico como el jus puniendi. Es lo que se le conoce como el amenaza, el derecho de castigar, ¿sí? Entonces, puede llegar a haber algunas conductas típicas, antijurídicas, culpables, que sean de carácter imputable, pero ¿qué crees? No hay una sanción, que ese es el caso precisamente del aborto. El delito, el tipo de penal, el tipo penal de aborto existe en nuestro Código Penal. No es verdad que el aborto ya no existe, como dicen algunas personas. Existe. Sin embargo, tiene un carácter de que no tiene punibilidad si se llevan a cabo las condiciones previstas en el Código Penal o en la ley, que esto es lo que se conoce como las famosas excusas absolutorias. Por ejemplo, como vemos en el caso del aborto, que por motivo de que la madre lo haya decidido, que sea porque ponga en riesgo la vida de la propia madre o porque sea producto de alguna violación y que además tenga el visto bueno, la supervisión de personal médico. Entonces, aun cuando la madre llevara a cabo la privación de una vida que está debidamente tipificada, antijurídica, culpable, con dolo, no es punible porque el delito mismo
da lugar a esta excusa absolutoria. Excelente, excelente, Salvador. Bueno, te repito, no quiero dejarte ir sin agotar las otras preguntitas que tengo, porque Claro. son sumamente importantes. ¿Nos podrías dar alguna clasificación de los delitos? ¿Existe alguna clasificación? Yo creo que desde el punto de vista doctrinal sí lo hay, pero desde el punto de vista legal, Salvador. Efectivamente, mira, en nuestro carácter legal, en nuestro marco jurídico, muchas veces hablamos precisamente de delitos, inclusive algunos hablan de carácter de la gravedad. Ustedes a lo mejor han escuchado de alguna persona que dice, ha cometido un crimen, o inclusive en el ámbito internacional se habla, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el genocidio, el terrorismo, etcétera. Pero a esto que tú te refieres específicamente es que en nuestro ámbito penal nada más existe la palabra delito, nada más, como esa conducta contraria a los derechos dentro de la norma jurídica que va aparejada precisamente de una pena. Pero dentro del contexto, digámoslo así, estipulado, digámoslo así, jurídico, podemos decir que nuestra ley establece plenamente lo que son delitos graves y delitos no graves, ¿sí? ¿Cuáles son los delitos graves? Bueno, en el caso depende, porque aquí podríamos estar ante el ámbito federal y al ámbito local. Es decir, cuando se trata de un delito que está establecido por la ley como de carácter federal, que está en los ordenamientos federales, como es el Código Penal Federal, la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación, etcétera. Entonces, hay un catálogo que establece el código en relación a estos delitos graves, ¿sí? Y los enumera precisamente cuáles son. Por ejemplo, entre ellos se puede encontrar como delito grave, vamos a poner un caso, el caso estos de delincuencia organizada, que nosotros en alguna ocasión comentábamos, que son cometidos por 3 o más personas de manera conjunta, sistematizada, que lleven a cabo, por ejemplo, el tráfico de personas, la obtención o la fabricación de sustancias, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, del ámbito local, estamos hablando, por ejemplo, del Código Penal de la Ciudad de México o de alguna entidad federativa, tendríamos que ver precisamente en el Código Penal cuáles son los cometidos que son los delitos graves. En el caso de la Ciudad de México, se entiende que son graves aquellos cuya pena privativa de la libertad son mayores de 5 años. Ok. Estos serían los delitos, digamos, por ejemplo, esto sería una clasificación. También tenemos otra clasificación dentro de los delitos. Por ejemplo, hablamos de, como comentaba al principio, tenemos delitos de acción o de omisión, ¿sí? El delito de acción es cuando se comete, por ejemplo, mediante un comportamiento positivo. En el caso de un delito, por ejemplo, donde la ley me prohíbe, no hagas, ¿sí? No prives de la vida a una persona, no prives de su patrimonio, y entonces lo lleva a cabo el sujeto. Este es un delito de acción. También te comentaba posteriormente que tenemos el delito de omisión. Al contrario, la ley dice, haz, obliga, te obligo a hacer, pero yo lo omito. Entonces, ese sería el delito de omisión. Aquí entran otros que es un poco más complicado, que es el delito de comisión por omisión, en la que decide no actuar y como tal, precisamente, el resultado del delito puede llegar a ser simplemente, puede llegar a ser una afectación
de carácter material. Y bueno, tenemos también otras clasificaciones, por ejemplo, en el caso, como comentamos, en el caso de las normas, por ejemplo, pueden ser de carácter federal, cuando se encuentren debidamente estipuladas en un ámbito, en una ley federal, o cometidas hacia un servidor público federal, o cometidas por él mismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso, dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 50, que son delitos federales los que son cometidos hacia servidores públicos o por los servidores públicos. Aquí entraría posiblemente, aunque esto ya es otro rubro, en relación, por ejemplo, de los delitos cometidos por los militares, ¿sí? Porque vamos a decirlo, el ámbito militar tiene dentro del carácter federal. Algunos inclusive nuestra Constitución menciona que si una persona que es parte de las Fuerzas Armadas llega a cometer un delito en contra de un paisano, como lo dice nuestra Constitución, un civil, será castigado, será juzgado, mejor dicho, por un juzgado civil. Pero si comete un delito en contra de otro militar, entonces ahí entra lo que se conoce como el fuero militar, la materia castrense, la materia militar. Y otros delitos también se clasifican por la cuestión de los resultados. Pueden ser, por ejemplo, que algunos tengan un resultado material. Quiere decir con esto que tengan un resultado en la que se haya consumado, se haya transformado, alterado en un momento dado la realidad, la cuestión o afectación del bien jurídicamente tutelado. Como ejemplo de resultado material, tenemos el homicidio, la privación de la vida, la privación de la persona, de la vida de esta persona, trae como resultado un resultado material. Y en otros casos tenemos lo que va a ser el resultado formal, que aquí es donde puede haber en algún momento dado una simple, por ejemplo, peligro. Por ejemplo, has escuchado que últimamente se ha puesto muy de moda, ahora por motivo de esta pandemia, el delito de peligro de contagio, ¿sí? Por ahí hubo el caso muy famoso de una persona que, pues, porque no le dieron el servicio médico, según se presumía que era positivo en el COVID-19, escupió a los servidores, ¿no? Bueno, pues ahí hay un resultado formal, porque se está poniendo en peligro precisamente la vida de la persona, en este caso del personal médico. A lo mejor no hay como tal una consumación o una afectación material. La persona a lo mejor no se le dio por medio de esta eyección que hizo de saliva. A lo mejor el médico iba protegido, no se enfermó, no murió de ese contagio, pero se puso en peligro la vida de la persona. Entonces, pues prácticamente podemos llamar que estos serían realmente los delitos con la clasificación. Tenemos también por ahí, repito, en cuanto a lo que es la gravedad, tenemos en cuanto a lo que son la perfección, el momento en el que se lleva a cabo. Algunos son instantáneos, en el momento en el que se lleva, en el que se cometió, lleva a cabo un resultado. Otros también se prolongan en el tiempo, por ejemplo, la privación de la libertad. Si yo cometo el secuestro de alguna persona, estoy a lo largo de todo el tiempo que tengo privada de la libertad a esta persona en contra de su voluntad, estoy cometiendo el delito. Esto es precisamente
lo que se le conoce, por ejemplo, como los delitos continuos, ¿sí? Y otros que también se conocen como los delitos continuados, que tienen una pluralidad de acciones, pero principalmente una lesión jurídica. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, del famoso delito hormiga. Un trabajador que está a cargo, por ejemplo, de la caja de una tienda, cada día va, por ejemplo, tomando 100, 150, 200, 50 pesos, por ejemplo, pero ¿qué hay? Hay varias acciones que se está lesionando jurídicamente un elemento. Entonces, ahí estaríamos a lo que se le conoce como el delito continuado. Hay muchas otras clasificaciones, Fidel, pero vamos a decirlo de manera jurídica, de manera categórica. Estos serían principalmente la clasificación que tenemos. Muy bien, Salvador, muy bien. Oye, y por último, la última pregunta para ya no quitarte más Adelante. tiempo. Para mí lo ideal es que todos los delitos estuvieran en un solo ordenamiento, pero al parecer no es así en nuestro sistema jurídico. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Muy buena pregunta, excelente pregunta, y qué bueno que lo comentas. Fíjate que muchas veces creemos que la mayoría o todos los delitos se encuentran comprendidos dentro de un ordenamiento jurídico. Podemos decir que principalmente ese ordenamiento jurídico es el código o los códigos penales. Actualmente tenemos 33 códigos. Fíjate, son 32 códigos de los estados, o sea, uno para cada entidad federativa, entre ellos también la Ciudad de México, y uno que es el Código Penal Federal. En cada entidad federativa encontramos diferentes delitos. En algunos estados se castiga más algunos delitos, algunos otros delitos ya no existen, por ejemplo, como en otros estados. Y lo más interesante también de esto es que también no podemos encontrar, no podemos en algún momento dado, vamos a decirlo, encuadrar, clasificar en un solo ordenamiento legal los delitos. ¿Por qué? Porque el delito es una conducta, como lo comentábamos, típica antijurídica, pero que puede en algún momento ser por motivo de alguna cuestión en particular. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, tú eres contador, tú sabes que precisamente por algún motivo de que se lleve a cabo algún delito en materia, por ejemplo, fiscal, por ejemplo, esos delitos no los vamos a encontrar como tal en el Código Penal, en el Código Penal Federal, en este caso, sino los vamos a encontrar en el caso del Código Fiscal de la Federación. Ese ordenamiento legal, vamos a decirlo, de carácter tributario, fiscal, precisamente, encuadra algunos delitos, algunos tipos penales. La razón por la que se encuentren, digamos, dispersos es repito, por las condiciones que encuadra la conducta o en su caso también el bien jurídicamente tutelado que están protegiendo. En este caso, principalmente, pues, ¿qué sería lo que se está protegiendo en el caso del Código Fiscal? Pues, obviamente, el patrimonio, la hacienda, los derechos tributarios, podemos llamarlo así, dentro del ámbito de carácter federal. Y existen algunos otros, por ejemplo, también existen algunos delitos cometidos por trabajadores, en la ley de amparo también, que puede ser cometida por la autoridad, que es aquella que va a ejecutar o debe de llevar a cabo el acto reclamado, en fin, ¿no? Entonces,
a veces causa un poco de confusión decir, es que el delito no existe, es que el delito no está encuadrado en el Código Penal como tal. A esos los conocemos como delitos especiales. Y te repito, los podemos encontrar en diferentes ordenamientos. Que esté bien que estén en algunos ordenamientos o que en algún momento dado podemos decir que hubiera como una, pues, ¿cómo podemos decir? Acumulación en el Código Penal federal o en el Código Penal local de todos los delitos que se encuentran dentro de esa entidad o en la federación, pues sería muy, muy complicado realmente. Pienso desde mi punto de vista que el legislador ha hecho en algunos casos bien, precisamente por diferenciar, por poner en algún momento dado los delitos en diferentes ordenamientos. Por eso es tan importante que cuando tengamos alguna situación, pues podamos poder acudir con algún especialista, alguna persona que conozca de la materia, para que nos pueda decir si efectivamente estamos o no ante la presencia de un delito. Excelente, Salvador. Muy bien. Oye, mira, dentro de la gente que nos hace favor de escucharnos y vernos, pues hay estudiantes, hay abogados que acaban de terminar, hay abogados que ya están postulando, etcétera, etcétera. A manera de conclusión y desde el punto de vista penal, ¿qué consejo o qué sugerencia podrías dar tú para esta gente que nos sigue? Claro que sí, muchísimas gracias, muchas gracias por habernos escuchado. Pues yo les daría un consejo principalmente. Miren, la materia penal es una materia sumamente ardua, debido precisamente a como decíamos en un principio, las condiciones que nos encontramos. Se ha desvirtuado desafortunadamente las condiciones jurídicas, jurisdiccionales, podemos llamarlo también, dentro de lo que es el ámbito penal. Sin embargo, yo principalmente recomiendo y principalmente podría decir a todos los estudiantes, a todas personas que estén en algún momento dado interesadas en esta materia, pues que se tenga que primeramente estudiar y conocer bien la ley, ¿no? El abogado, como tú y yo y algunas personas que nos están escuchando, sabemos que tenemos que ser precisamente conocedores de la ley. Tenemos que conocer precisamente el alcance de esta. Y sobre todo algo muy importante, tener honradez, ¿sí? Desafortunadamente, la materia penal también ha caído en una situación de desprestigio por la falta de aplicación, no nada más por la autoridad, sino por los mismos abogados, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado de algunos abogados que en algunas ocasiones llegan a cometer alguna por condición, vamos a decirlo, darle la razón a su cliente o por alguna condición tratar de sobornar a las autoridades? Algo que es muy importante dentro del ámbito penal, repito, es tener un ámbito ético. Y como lo comentábamos, muy importante, saber aplicar la ley, saberla, sus alcances, y ojo, muy importante, comentarle al cliente cuáles son los alcances que puede llegar a tener el ámbito en el cual estamos manejando. Ok, Salvador, pues no nos queda otra más que ponernos a estudiar para tratar de llegar a esos andares, ¿verdad? Pues nuevamente te felicito por tu magnífica exposición.
Yo espero que pronto nos concedas otra entrevista para ahondar en otro tema de carácter penal, que repito, es muy interesante y sumamente apasionante esto, ¿verdad? Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Y bueno, seguiremos presentando temas de interés general para ustedes, ya sea en materia fiscal o en materia legal. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.